Bueno, este es un comentario del libro de Germán Castro Caicedo que se llama Mi alma se la dijo al diablo. Este libro fue escrito por Germán Castro Caicedo, publicado en 1982, aunque los hechos que aquí se narran se supone que ocurrieron en 1971. Es un relato basado en hechos reales, eh, producto de una investigación periodística del autor, y donde se relatan las dos historias dos historias que ocurren paralelamente a través de la selva, pero en las riberas o en la cuenca del río Paporis, el río Yarí y el río Caguán. Inicialmente voy a comentar las dos historias que que se narran y la manera en que ellas se cruzan, el escenario en que se da lugar en que las dos historias se cruzan, y finalmente la opinión que tengo sobre el libro. Bueno, la primera historia que se narra es la de Oscar Rivera en el río Apaporis. Oscar Rivera es un campesino aserrador que vive en el interior del país y es reclutado para ir a trabajar en unas explotaciones de siringa, de caucho, en la selva del Apaporis. Pero se le prometen unas condiciones inicialmente que las ve muy buenas y decide irse a trabajar allá. Entonces, cuando se encuentra en el campamento que se llama Dos Ríos, ve que ninguna de esas condiciones que se le habían prometido se están cumpliendo y decide huir. El relato narra todos los pormenores del viaje, las 13 días que tuvieron que navegar a través del río para llegar hasta el campamento y de todas las condiciones que se viven en ese entorno de la selva a través del río. Edgar, cuando decide huir, lo hace en un bote que se roba, porque en esos campamentos no tenían nada, y 7 indígenas se van y suben a través del río Paporis hasta que se les acaba la gasolina. Cuando se les acaba la gasolina, después de varios días, se internan en la selva y deciden huir a través de la selva, y duran 3 meses en la selva hasta que encuentran otro río grande con otras características diferentes a la Paporis, un entorno algo diferente, y ellos se dan cuenta que están en la margen de otro río. Cuando llegan a ese río, es el río Yarí. Deciden navegar a través de ese río, pero no en dirección contracorriente, sino hacia abajo. Cuando lo hacen durante varios días y llegan hasta donde avistan un campamento, y con la esperanza de encontrar a alguien que los ayude porque están cansados, están enfermos, están devastados después de ese viaje a través de la selva. Llegan allí y solamente encuentran que el campamento está abandonado, tiene una maleza de aproximadamente 1 metro de altura, y se sorprenden al encontrar allí un esqueleto. Ahí en este escenario es donde se enlazan, se entretejen las dos historias, como lo harían las parcas de la mitología con las vidas de las personas. Ellos, al avistar el esqueleto, pues no ven que haya gente que las pueda ayudar, y deciden seguir el viaje río abajo del Yarí. Sin conocer este río, se aventuran a pasar todo el Yarí, hazaña que se supone que nadie ha hecho. Ellos logran, contra todo pronóstico, cruzar el Yarí, y se encuentran a una persona que les dice que nadie lo ha hecho porque las condiciones del río son devastadoras. No hay bote que logre sostenerse en las corrientes y en los rápidos del río Yarí. Y es durante días que tienen que hacer este viaje. Finalmente llegan a la Araraquara, y allí se dan cuenta que hay un instituto penal carcelario, y hacen la denuncia del esqueleto que es encontrado. Y ya de ahí hacen aviso a las autoridades para hacer el levantamiento que se requiere. Bueno, aquí termina la primera, o no termina. Esto es el relato básico de la primera historia. La segunda historia
sobre el campamento que fue encontrado y la historia de quienes estuvieron en ese campamento, entre ellos la persona de quien se supone que es el esqueleto. El campamento fue construido por un gringo llamado Martin Morningstar. Este gringo construye el campamento con la idea de vender a los gringos, a otros ciudadanos del mundo, unos safaris de cacería. Para construir el campamento y acondicionar el campamento contrata unos campesinos, pero no son de ahí porque en ese entorno no vive nadie. Tiene que ir a donde hay unas haciendas, hay fincas, hay personas en haciendas que están ubicadas a días a través del río, a varios días, muchos días a través del río, a donde llegan a los llanos del Yarí y hay unas haciendas y contratan ahí 3 personas para trabajar en el campamento. Llevan esas 3 personas, construyen el campamento donde van a ir los turistas del safari y empiezan los safaris de cacería. Los primeros clientes del safari de cacería llegan a través de una avioneta que es también propiedad de Martin Morningstar. Llegan y empieza el tour que les fue vendido. Ahí narran todos los pormenores de los días que estuvieron los gringos, pero ocurre un hecho inesperado, un accidente, donde 2 de los gringos mueren en el río por la persistencia de ellos de querer ir a un lugar a tomarse unas fotos y el río había llovido, aunque se les hace las advertencias, ellos no quieren, dicen que para eso fue que fueron, entonces deja como saldo los 2 gringos muertos. Muertos los 2 gringos, ya el safari se da por terminado. El gringo dueño del safari o dueño de la empresa de los tours de safari tiene que devolverse con los gringos sobrevivientes, porque eran 4, y con los de gringos difuntos. Entonces lo hacen a través de una avioneta que llega y se van de ahí del campamento con los gringos, los vivos y los difuntos, Martin Morningstar, Vicente el escudero de Morningstar, un empleado de confianza de Martin, y a su vez esta avioneta llega con 2 austriacos que vienen a hacer unas investigaciones sobre los indígenas amazónicos a ese campamento. Entonces ahí ocurre el siguiente hecho: se van los gringos con Martin y uno de los empleados y a su vez llegan y arriban los austriacos encargados, los antropólogos austriacos. Cuando la avioneta llega y desembarca a los austriacos, les dice que dentro de 5 días regresa por ellos. Ellos estarán ahí en ese campamento durante 5 días. De igual manera, como ya la muerte de los gringos pone mucho traspié en esos safaris, entonces Martin Morningstar dice que va a volver por el resto de empleados que quedan ahí en el campamento, que son Edgar y Benjamín Cubillos. Y además un gringo que trabajaba para Martin, que lo llaman ahí el Mr. Viejito. Partiendo la avioneta y desembarcando los austriacos, empiezan los austriacos a esperar el regreso de la avioneta porque, entre otras cosas, no pueden hacer las visitas que esperaban por los altos niveles de lluvia y por las condiciones climáticas, y se suponía que la avioneta regresaría a los 5 días. El libro narra todas las peripecias a través de los diarios que se encuentran de estas personas que quedan en el campamento, con la esperanza de que la avioneta volvería y que cuando no vino a los 5 días podía ser por condiciones climáticas, y cada día ellos esperan y esperan que la avioneta arribe, porque ellos están sin provisiones, sin pólvora, sin gasolina suficiente y sin un bote y un motor que los pueda sacar de ese campamento. No aguardan esperanzas durante semanas, durante meses, a que llegue la avioneta por ellos, con la promesa que les había hecho el capitán y también el empleador Martin Morningstar. Finalmente, después de tanta espera, los habitantes del campamento, que eran 6, deciden que tienen que salir de ahí y buscar ayuda para los otros. No ven más alternativa que 2 personas, que son las que caben en el bote, que pueden ir,
deben de llevarse las provisiones que tienen e ir hasta donde puedan encontrar a alguien que les pueda facilitar la ayuda que ellos necesitan para salir de ahí, porque ya están enfermos, están sin provisiones y las condiciones para sobrevivir son escasas. Finalmente deciden que quienes deben ir en ese bote son Benjamín Cubillos y el Mister Viejito, porque son las únicas dos personas más aptas, aunque no son aptas para sobrevivir en la selva. Ninguno de los dos tienen aptitud para sobrevivir en la selva. El uno es un campesino de hacienda que fue traído a trabajar ahí y el otro es un gringo que simplemente ha tenido contacto con la selva. Pero los otros son solamente unos antropólogos austriacos y la cocinera que no tienen el mínimo conocimiento de la selva, apenas estaban llegando. Entonces, en vista de que tenían que irse los dos más aptos, se han ido Benjamín Cubillos y el Mister Viejito. Cogen y se van con la gasolina que tienen, río arriba, con los víveres que tienen, con la esperanza de regresar para ayudar a los otros. Irónicamente, o por suerte del destino, cuando ese mismo día se van los compañeros, los del bote, llega una avioneta. Esa avioneta llega con un gringo que viene autorizado y presionado por la Embajada de los Estados Unidos, por presiones de la Embajada de Estados Unidos, a que el gringo venga a averiguar y a investigar la muerte de los dos gringos en ese escenario. Para suerte de los antropólogos y de los que estaban en el campamento, ellos pueden irse en esa avioneta que habían estado durante semanas y meses esperando que llegara. Pero ellos le dicen al capitán que hay dos personas que se acaban de ir hace unas cuantas horas a través del río a buscar ayuda y que hay que rescatarlas. El capitán les dice que no puede. El capitán, cuando parten el vuelo hacia la base militar, se van a través del río y avistan desde la avioneta los Cubillos y al Mister Viejito que van en el bote y ven el bote con ellos dos y la estela que deja el motor en el agua. Los austriacos solicitan al capitán que acuatice para que lo rescate y el capitán se niega diciendo que no tiene gasolina suficiente y que el viaje se ha hecho muy largo y que no tiene forma de bajar por ellos. Finalmente, como pueden, llegan con las adversidades del clima y la falta de gasolina, llegan a la base, logran llegar a la base los austriacos y los que salieron del campamento. Los austriacos empiezan la búsqueda y una lucha por el rescate de las dos personas que quedan allá en el campamento. Las dos personas que van en el bote finalmente no pueden llegar a ninguna parte que les presten ayuda porque la corriente del río es muy grande y hay una desembocadura de otro río, el río Yarí, donde la potencia del motor no logra superar más allá no logran subir porque la corriente de la desembocadura de ese río los arrastra hacia abajo. Finalmente vencidos, ellos regresan nuevamente al campamento y se dan cuenta que ya no está ninguno de ellos y obviamente se dan cuenta que han partido en la avioneta, pero con la esperanza de que regresarían por ellos. Los austriacos salen de ahí y empiezan un vía crucis, o no sé si es algo parecido a un vía crucis, y es la búsqueda de cómo rescatarlos. Van a todas las autoridades que ellos consideran que los pueden ayudar, pero ninguno les presta la ayuda que necesitan. Vienen a la ciudad de Florencia, van a la intendencia que era en ese tiempo, hablan con todas las autoridades y todos dicen que sí, hay que ayudarlos, pero ninguno facilita nada para ir a rescatarlos. Van a Bogotá, visitan a las embajadas, a donde puedan ir, a la embajada austriaca, a la embajada americana, porque había un ciudadano americano allí, y en todas no le dan la ayuda que necesitan para hacer el rescate. Ellos buscan a Martin Morgenstern, que se fue de ahí, que tenía avioneta, que tenía los medios para ir hasta allá, para que haga el rescate, pero él tampoco hace nada para rescatarlos. Les dice que lo hará después, que cuando mejore el clima, que cuando haga esto, cuando haga aquello, cuando haga una pista, pero nunca lo hace.
Finalmente, también ellos les proponen de que lo hagan entonces a través del río, pero que tienen que facilitar unas embarcaciones y unas personas que sepan de la selva y del río para poder llegar hasta allí. Pero Martin nunca facilita nada de esto para ir a rescatarlos. Los austriacos, hechos todos los esfuerzos habidos y por haber acá en Colombia, se les acaba el dinero y aún así las familias hacen el esfuerzo de enviarle algo más con tal de solucionar el problema. Ellos lo único que han podido hacer es contratar un vuelo para ir a dejar víveres desde el aire, porque ese vuelo que contratan no puede acuatizar y resulta que el vuelo no lo hace Martin más allá de 20 minutos, entonces no van a ningún Pereira con eso. Finalmente, los austriacos, después de que les han dicho que ya ellos no tienen posibilidades de haber sobrevivido y donde ellos se les informa de que ya si ellos estaban vivos ya no lo estarán, deciden volver a Austria con gran dolor. Como era de esperarse, Benjamín Cubillos y el Mister Viejito mueren en la selva sin ninguna ayuda, sintiéndose abandonados. Lo conmovedor de la historia es que se encuentran unos diarios en el campamento donde dan fe el dolor y la desesperanza de estas dos personas, esperando a ser rescatados. Y es conmovedor también el relato de los austriacos buscando la forma de rescatarlos. El libro es tremendamente desconsolador, desgarrador en los relatos, porque da muestras del abandono estatal, de la mafia de la indolencia, de la mafia de la burocracia, de la paquidermia, de las condiciones inhóspitas del territorio, del drama del abandono y el olvido, de las condiciones laborales que se tenían en ese momento en esas selvas. El libro es un relato y una descripción del territorio, de las selvas del territorio colombiano. Es una muestra de los valores humanos, de la supervivencia, de lo que somos cuando estamos, de lo que estamos hechos cuando estamos en esas situaciones de supervivencia. Es un libro de narraciones desgarradoras de personas humildes que vivieron la historia, donde se sintieron impotentes, donde sobrevivir se volvió la prioridad, fue la prioridad, donde vemos cómo los valores y los principios que nos rigen se ponen en evidencia en estas situaciones, donde se visualiza cómo es que algunas personas utilizan y desechan a otras como si fueran basura, y donde la pobreza y la miseria de algunos protagonistas es muy conmovedora, como el testamento de Cubillos, quien deja de quien es el esqueleto que fue encontrado por Oscar Rivera, y donde lo único que tiene para dejar son los sueldos que le adeuda el empleador Martin Morgenstern, que en últimas nunca se los paga, y el alma que se la deja al diablo. Es muy triste porque es el testamento de Cubillos, que no tiene sino unos salarios por los que se fue a trabajar allá y dice que se los paguen a la esposa, y de resto no le queda sino el alma, y el alma se la deja al diablo.